Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 23 cosas que solemos olvidar limpiar en nuestro hogar. Son cosas que suelo poner en los retos mensuales de cada mes para tener un recordatorio de cosas que solemos pasar por alto en el día a día con la limpieza. Así que prepárate un café o tu bebida favorita y ponte cómodo que empezamos. Una de las cosas que más olvidamos limpiar son las patas de sillas y taburetes. Es normal que al deslizar una silla o un taburete por el suelo, las patas vayan recogiendo pelos y pelusas. Y siempre aspiramos o barremos el suelo, pero nos olvidamos de limpiar las patas. Y todas las pelusas y los pelos se quedan ahí. Así que es importante que de vez en cuando, tampoco es necesario hacerlo cada semana, pero que de vez en cuando le demos un repasito a esta zona. Para esto no es necesario utilizar ningún producto, bastará con limpiar las patas con una bayeta húmeda. Aquí podemos ver la diferencia entre las dos patas que he limpiado y las dos patas que todavía están sucias. Así que recuerda repasar esta parte de sillas y taburetes de vez en cuando, sobre todo si tienes mascotas como yo, porque seguro que se te acumulará más pelusa. Bueno, os aviso que estas imágenes son impactantes, no os asustéis con lo que estáis viendo, por favor. Esta es otra parte del hogar que nos olvidamos limpiar, como podéis ver. El desagüe de la ducha, bueno, esto de vez en cuando es importante hacerlo porque se quedan pelos, mucha suciedad y esto es un foco muy grande de malos olores. Yo hacía bastante tiempo que no lo limpiaba, de hecho este mes era una de las tareas hacer esto. Con la cantidad de pelos que había ahí dentro me sorprende que eso tragara, sinceramente. He pulverizado oxígeno activo y le he puesto un chorrito de lavavajillas y nada, lo estoy limpiando con este cepillo eléctrico que es de Temu y es maravilloso. Si alguien lo quiere, que me lo pida en comentarios y le mandaré el enlace. Este tipo de cosas son limpiezas más a fondo y normalmente, quizás hay alguna persona que lo hace cada vez que limpia la ducha, puede ser que sí. No es mi caso, ya lo habéis visto, yo lo hago de vez en cuando, una vez al mes, a veces tardo más, pero es importante tenerlo en cuenta pues por lo que os digo, porque sobre todo pues para que no se forme un tapón con todos los pelos y también pues para que no se formen malos olores en el baño. Por favor, dejadme en comentarios cuántas cosas de las que salen en este vídeo tenéis pendientes de limpiar. Y bueno, pues así ha quedado, la verdad es que da gusto cuando está así tan limpito, así que ahora a mantenerlo. En el caso de tener cortinas en la ducha es importante lavarlas con regularidad porque es más fácil prevenir la aparición de moho que tener que eliminarlo. Y los que tenemos mampara en la ducha solemos olvidar limpiar la parte de arriba donde se acumula mucho polvo. Otro gran olvidado en la limpieza es el hueco que queda entre el inodoro y la pared. Aunque hoy en día la mayoría de inodoros no lo tienen y quedan pegados a la pared, como el mío es así. Pero si el vuestro tiene ese hueco, no olvidéis limpiarlo de vez en cuando porque es una zona donde se acumula muchísimo polvo. ¿Sabías que no limpiar los peines con regularidad hace que se te ensucie más el pelo? Pues esta es otra de las cosas que solemos olvidar. Aunque hay muchas formas de hacerlo, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Lo primero que hago es quitar todos los pelos que pueda y para ello utilizo este cepillo pequeño que es de Temu y va súper bien. Tenéis que tener en cuenta que hacer esto regularmente os ayudará a mantener el pelo limpio y evitará posibles problemas en el cuero cabelludo. Una vez he quitado todos los pelos, dejo los cepillos en remojo durante un rato en agua caliente con un chorro de champú y un chorro de alcohol. Pasado este tiempo, froto con la ayuda de un cepillo de dientes que utilizo exclusivamente para la limpieza. Aclaro los cepillos con agua y los dejo secar. Así que contadme en comentarios, ¿cada cuánto soléis limpiar vuestros cepillos del pelo?
Mucha gente cree que los electrodomésticos que están destinados a limpiar, como la lavadora y el lavavajillas, no se deben limpiar, y eso es un error. Es importante que no olvidemos limpiar de vez en cuando el filtro del lavavajillas, porque aquí se acumula bastante comida y además de causar malos olores puede hacer que la máquina se estropee antes de tiempo. Además del filtro hay otras zonas como el borde de la puerta que se ensucia bastante y de vez en cuando hay que limpiarlo. Yo simplemente estoy utilizando un multiusos, el de la marca Fabulosa, que va bien para todo, incluso para el acero inoxidable, y ya veis lo bien que queda. También os aconsejo que no olvidéis limpiar la lavadora de vez en cuando, no solo para el buen funcionamiento de la lavadora, sino para que nos dure mucho más tiempo. De vez en cuando hay que sacar el cajetín y limpiarlo bien, porque muchas veces quedan restos de detergente. En el canal tengo un vídeo donde limpio a fondo la lavadora por si queréis verlo. También es importante limpiar este hueco porque, al igual que en el cajetín, aquí también se quedan restos de detergente y puede causar malos olores y que aparezca moho. Os aconsejo que sequéis la goma cada vez que termináis de usar la lavadora, porque de esa forma siempre estará limpia, no os van a aparecer malos olores ni os saldrá moho. Y otra cosa importante que no tenemos que olvidar a la hora de limpiar nuestra lavadora es este cajetín que tiene aquí abajo. Vaciar el agua del tubo, sacar el tapón y limpiar el tapón por dentro. Otra cosa que solemos olvidar limpiar a veces son las lámparas, y en muchos vídeos de limpieza os he aconsejado limpiarlas con este tipo de rodillos quitapelusas, ya que es una forma muy rápida y eficaz de limpiar este tipo de lámparas. Toda la pelusa y el polvo se quedan atrapados en el rodillo y después simplemente quitamos el papel y ya lo podemos volver a utilizar. Tampoco olvidéis limpiar las bombillas de vez en cuando, porque cogen mucho polvo y cuando están muy sucias alumbran menos. Y os lo digo porque a mí me ha pasado, así que desde entonces las limpio de vez en cuando. Será suficiente con limpiarlas con un pañito seco. Otro lugar que olvidamos limpiar es detrás de muebles y electrodomésticos. Quizás porque a veces vamos con prisas y limpiamos solamente un poco por encima. No es necesario hacerlo cada semana ni mucho menos, pero de vez en cuando es aconsejable apartar los muebles y limpiar por detrás, porque como ya veis, es una zona donde se acumula muchísimo polvo. En los electrodomésticos quizás no es necesario hacerlo tan a menudo como los muebles, pero por lo menos un par de veces al año pues sí que es conveniente separar la nevera, limpiar por detrás, y lo mismo con los electrodomésticos que podamos separar. Otra cosa que estoy segura de que se os olvida limpiar, porque a mí me pasa, es el zócalo de los muebles de la cocina. Porque aunque no lo parezca, se ensucia bastante. Así que de vez en cuando dale un repaso. Yo lo limpio con alcohol de limpieza o con algún multiusos. Lo mismo pasa con la parte de abajo de los muebles de la cocina. Parece que estén limpios, pero de cocinar se va quedando toda la grasilla en esa zona y vais a ver lo sucia que va a quedar la bayeta. Otra cosa que solemos olvidar es limpiar el interfono, que es algo que tocamos bastante y por lo menos una vez a la semana sería interesante limpiarlo. Además el mío es como de cristal y se marcan muchísimo las huellas. Yo lo limpio con una mezcla de agua con alcohol, pero podéis utilizar cualquier tipo de multiusos o desinfectante. También solemos olvidar limpiar las superficies de alto contacto, como por ejemplo los interruptores de la luz, las manillas de las puertas y los mandos a distancia tipo mando de la tele o del aire acondicionado. Son cosas que tocamos mucho, muchas veces incluso con las manos sucias o con las manos llenas de grasa, y es importante que las limpiemos con regularidad, además también para evitar la propagación de virus y bacterias. ¿Alguna vez has limpiado el fondo del cesto de la ropa sucia? Para evitar que coja malos olores es fundamental limpiarlo de vez en cuando. Es normal que de ir poniendo ropa el fondo del cesto se vaya ensuciando. La limpieza dependerá del tipo de cesto. Si es de tela se puede lavar en la lavadora, pero si es de plástico como el mío bastará con pasar de vez en cuando una toallita por el fondo o una bayeta húmeda.
Lo siguiente que muchas veces olvidamos limpiar son las paredes, y aunque no lo creáis se acumula muchísimo polvo. Así que de vez en cuando las limpio de esta forma. Acoplo una bayeta en la mopa y pulverizo una mezcla de agua con alcohol. Y voy frotando por toda la pared sin necesidad de subirme a ninguna escalera. Y para que veáis que no miento, aquí podéis ver cómo ha quedado la bayeta. Otra cosa que solemos olvidar, el teclado del ordenador. Y entre las teclas se acumula muchísimo polvo y suciedad. Yo os aconsejo que os ayudéis de un cepillo de este tipo estrecho que lo venden en un montón de sitios porque os ayudará a poder limpiar bien entre las teclas. Lo siguiente que olvidamos limpiar a veces son las macetas y las plantas. Y ya sean plantas naturales o artificiales, son zonas que cogen muchísimo polvo. Al igual que las hojas de las plantas. En este caso son plantas artificiales, pero las naturales también cogen polvo en las hojas y de vez en cuando es conveniente limpiarlas. Las zonas altas también son grandes olvidadas en la limpieza del hogar. Hablamos de los marcos de las puertas, los marcos de los espejos o incluso la parte de arriba de los armarios. Para hacer esto yo acoplo el plumero atrapapolvo en un palo de escoba, pero también podéis poner una bayeta de microfibra en un palo y sujetarla con una goma del pelo o una goma de pollo. Y de esta forma no hace falta coger ninguna escalera. Otra cosa que solemos olvidar son los cuadros. A mí una vez a la semana me gusta quitarles el polvo con el plumero, pero si están muy sucios también podemos limpiarlos con una bayeta y un poco de multiusos. Otra cosa que estoy segura de que mucha gente pasa por alto es el cubo de la fregona. Es inevitable que el fondo del cubo se vaya ensuciando, pero tenemos que tener en cuenta que es una herramienta que utilizamos para limpiar. Y si no lo mantenemos limpio, la limpieza que hagamos no va a ser del todo efectiva. Lo mejor es que tengamos la costumbre de limpiarlo después de utilizarlo y de vaciar el agua sucia, que lo limpiemos bien por dentro y lo sequemos con un poco de papel de cocina. De esta forma siempre mantendréis el cubo limpio sin ningún tipo de esfuerzo. El cubo de la basura es un foco muy grande de malos olores en la cocina, sobre todo ahora en verano, y es que no basta solo con cambiar la bolsa y ya está, sino que también es importante limpiarlo por dentro. Es inevitable que se manche, que se ensucie con restos de comida al tirar la comida. Si tenéis este tipo de piezas también se ensucian mucho, la tapa por dentro, en fin, que es importante, sobre todo ya os digo ahora en verano, que la basura huele más, que antes de poner una bolsa nueva lo limpiemos bien por dentro con algún desinfectante para eliminar malos olores en la cocina, porque de verdad que se nota muchísimo. Yo utilizo Zoflora, que es un desinfectante aromático concentrado, os lo he enseñado en muchos vídeos. Es un producto que compro en Amazon y viene de Reino Unido, a mí me encanta. Y bueno, pues lo compro cuando hay ofertas y está bien de precio, porque normalmente es un producto bastante caro. Espero que llegue pronto a España a un precio mucho más razonable porque es fantástico. Pero bueno, podéis utilizar cualquier tipo de desinfectante del mercado, tipo oxígeno activo o de la marca Lysol o el que queráis. El cajón de los cubiertos es otra cosa que a veces olvidamos limpiar, y os voy a decir una cosa, no sé cómo se ensucia tanto este cajón. Es que, de verdad, si aquí guardamos cubiertos limpios, no me lo explico. Pero el caso es que se ensucia un montón. Así que este es el recordatorio para que limpies tu cajón de los cubiertos. Nada, se vacía todo. Yo lo que hago muchas veces es directamente sacar el compartimento
y limpiarlo en el fregadero, pero también es bastante grande, así que según me apetezca, muchas veces pues directamente le tiro aquí el producto y lo limpio en el mismo cajón. Y normalmente, ya que hago esto, aprovecho para meter todos los cubiertos en el lavavajillas y así está súper limpio. Los cajones de los baños son cosas que normalmente pasamos por alto a la hora de limpiar y de vez en cuando hay que hacer una limpieza a fondo porque, como ya veis, se ensucian bastante. Y si tenéis compartimentos, pues nada, se saca todo, se limpian también todos los compartimentos y se limpia el cajón por dentro. Además, estas limpiezas más profundas son ideales para hacer un poco de depuración. Otra cosa que olvidamos limpiar es la aspiradora. Tengo también en el canal un vídeo donde os enseño cómo lo hago, pero es muy importante que tengamos en cuenta que de vez en cuando tenemos que limpiar la aspiradora porque es un utensilio que utilizamos para limpiar, y si sobre todo el rodillo está sucio, la limpieza que hagamos va a ser una limpieza fallida. Yo la limpio aquí en el fregadero y mucha gente se escandalizó al ver que lo hacía aquí, pero es que calma, por favor, no tengo otro sitio donde hacerlo, me resulta mucho más cómodo hacerlo aquí, y después de limpiar yo limpio y desinfecto el fregadero, no sé dónde está el problema. Además, que cada uno lo haga donde quiera y donde le resulte más cómodo, pero lo importante es que se haga. Como veis, en la aspiradora se va acumulando bastante polvo y es imposible limpiar una casa con un utensilio sucio. Y la última cosa que olvidamos limpiar, o por lo menos la última de este vídeo, es el colchón. Es importante pasar el aspirador, ya sea un aspirador normal o un aspirador antiácaros como el mío, y limpiar las manchas que se van formando a veces en el colchón. Yo no tengo manchas, sí que tengo bolitas, lo sé, pero es que no las puedo quitar porque el quitapelusas eléctrico se me ha estropeado y me tengo que comprar otro. Pero si tenéis manchas en el colchón, os recomiendo que en un bote de spray vacío pongáis agua oxigenada y jabón líquido para platos a partes iguales. Solo tenéis que pulverizar la mezcla sobre la mancha, dejar actuar 30 segundos y frotar con un cepillo hasta que la mancha desaparezca. Pero no olvidéis cuidar vuestro colchón, ya que es una parte esencial en la casa porque es donde descansamos y tiene que estar limpio y libre de ácaros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme en comentarios qué cosas son las que olvidáis limpiar. Seguramente habrá muchas más, pero bueno, no quería que el vídeo fuera demasiado largo, así que si hay alguna cosa que vosotros también os olvidáis limpiar y no ha salido en este vídeo, dejadla en comentarios porque así también será un recordatorio para todos. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.